Para profundizar sobre el debate del agronegocio, vamos a pasar a hablar con Patricio Eleisegui. Él es periodista, escritor, publicó Agrotóxico y Envenenados, justamente sobre esta temática. Hola Patricio, quería agradecerte por aceptar la entrevista y por tomarte este tiempo con nosotras. No, por favor, un gusto a disposición. Bueno, lo primero, bueno, vos sos periodista de investigación, te has desarrollado mucho en el camino de lo socioambiental, en el agronegocio, pero también otros temas. Y quería consultarte que nos cuentes una primera reflexión sobre este acuerdo de entendimiento entre Argentina y China por estas grandes factorías de producción de cerdo. Sí, bueno, es un proyecto que básicamente se escribe en la necesidad del gobierno de garantizarse regalías. Acá no hay un tema que tenga que ver con transformar a la Argentina en una potencia de producción porcícola, ni mucho menos si se quiere potenciar la cadena local, ¿no? Acá lo que hay es una búsqueda de regalías en un contexto de sequía internacional de desembolsos, ¿no? De inversiones por el contexto de pandemia, por la especulación misma de los capitales financieros, y en una situación de un gobierno que bordeó el default. Por ende, Argentina, en términos siempre bursátiles financieros, no dejó de ser un lugar de riesgo para la inversión, lo cual, si lo tomamos desde esa perspectiva, claramente no es uno de los destinos que los capitales van a estar buscando, ¿no es cierto?, en este movimiento potencial. Entonces, de repente que exista esta posibilidad de garantizarse un acuerdo que puede estar entre los 3.800, los 5.000 millones de dólares a desarrollar en 6 años, por supuesto que le resulta por demás de venturoso y por demás de necesario inclusive, ¿no?, para la caja oficial. Por ende, yo entiendo que viene por ese lado, me parece que hay una decisión política de avanzar con ese acuerdo. Hay que ver de qué manera, ¿no es cierto?, la resistencia social y de las organizaciones logran torcer esta dirección que ha tomado el oficialismo, pero no me parece para nada extraño respecto de lo que han sido las pautas de extractivistas que fijó Alberto Fernández al principio de año, ¿no?, en las sesiones ordinarias, en donde marcó toda una agenda que va justamente ligada al fracking, ¿no es cierto?, a la intensificación de la megaminería, el tema de la consolidación de la producción petrolera, que lo tenemos hoy por hoy con el barril criollo, que lo está subvencionando el particular, el automovilista, ¿no?, para que las petroleras no quiebren. Y en ese marco creo que la cuestión del agronegocio es muy clara y esto no es más que bueno, ¿no es cierto?, una señal evidente de hacia dónde se dirige el gobierno con una persona emblemática y nefasta desde lo emblemático también, ¿no es cierto?, como Felipe Solá a cargo del acuerdo. Así es. ¿Se puede encarar un proyecto así sin daños en los territorios, en las poblaciones? Bueno, la experiencia de los proyectos así marcan exactamente todo lo contrario. En América Latina, el territorio quizás que tiene mayor expansión de estas granjas es México, un poco lo hablábamos fuera de micrófono, y en México la instalación de estas granjas que lleva mucho tiempo, digamos, las últimas se han consolidado en lo que es la península de Yucatán, de la mano de monstruos, conglomerados monstruosos, como Quequén, que es la empresa, digamos, emblema en esa zona. Básicamente se radicaron con las mismas promesas que se están sosteniendo acá en vínculo con los chinos, ¿no? Esta idea de que van a generar mayor empleo, de que de repente se pueden manejar los residuos de otra manera, de que no va a haber un impacto ambiental, de que se puede generar biogás, de que se puede generar fertilizantes a través justamente del residuo del cerdo. Bueno, en México, hasta ahora, lo único que tienen es exactamente lo contrario. Hubo destrucción total del empleo, una precarización absoluta. Son compañías que funcionan a partir de la rotación permanente de personal con sueldos muy bajos. Para que te des una idea, yo estuve dialogando justamente con personas que han trabajado en las granjas allá y les pagan a razón de 3.000 pesos argentinos por semana. Ese es el sueldo, digamos, promedio. Hay sueldos mucho más bajos. Al mismo tiempo, lo que originó es la destrucción de la producción local. Allá tienen mucha cultura de consumo de cerdo
y a partir de la receta de alimentarlos con transgénicos, que es lo mismo que se va a hacer acá en la Argentina, que ya se hace de hecho en la producción local porcina, transformaron a la producción de carne en una carne súper barata. Entonces, lo que es, digamos, la tradición justamente de tener tu cerdo en tu casa se volvió algo muy caro y aniquilaron tradiciones de justamente los pueblos mayas, que es donde están instaladas estas granjas. Y después, por supuesto, el impacto ambiental, que es a partir de todo el residuo que genera esta cantidad de cerdos. Eso, por supuesto, va a parar a las aguas, contamina el suelo. Bueno, realmente hay que pensar que prácticamente el 60% de lo que consume un cerdo después es descartado como materia fecal, por ejemplo, en la orina también, ¿no es cierto? Y todo eso se va concentrando y vuelve la tierra improductiva, ¿no es cierto? Extermina, por supuesto, la vegetación, acaba también con las otras especies. Bueno, es un descalabro importante. En México, aparte, como ellos dependen mucho en esa zona del agua de cenote, que es un agua subterránea, y tienen una característica geológica muy especial, todo eso se está filtrando y bueno, tienen grandes problemas justamente para garantizar un consumo seguro del agua, ¿no? Te hago una consulta porque, bueno, hoy un poco la idea del programa es justamente ver las distintas aristas de este modelo productivo extractivista. ¿Qué conexión ves entre este acuerdo al que quieren llegar con China con la quema de los humedales, por ejemplo? Bueno, en la quema de los humedales se dan distintos fenómenos, porque no, bueno, son territorios que se usan mucho para lo que es ganadería, ¿no? Producción ganadera, pero también se puede utilizar para lo que es la siembra de transgénicos, de maíz, de soja, por ejemplo. Pero también quiero sumar ahí la cuestión de la especulación inmobiliaria. Yo no sé si has visto que en los últimos días, a partir justamente de estas quemas, ya hubo una presentación de un pedido de una empresa rosarina para lotear una de las islas que están justamente frente a Victoria, ¿no? Un pedido de excepción para avanzar con lo que sería una propuesta de desarrollo inmobiliario. Por ende, son muchos aspectos que se juegan en torno a las islas. Lo más común y simple, creo, sí tiene que ver con esto, ¿no? Con la posibilidad de desarrollar este tipo de agricultura, que al mismo tiempo, bueno, se va a utilizar, por supuesto, para el abastecimiento de estas granjas si finalmente se instalan. Cuando hablas con la cadena de producción de cerdos local, ¿no? Hay infinidad de asociaciones y todas estas entidades, ellos dan por descontado que los chinos van a venir. O sea, ellos ya están hechos a la idea de que eso se va a cerrar porque la voluntad del gobierno, por supuesto que va a ser esa, y más allá de que maquillen o no ciertas cuestiones y busquen cierto consenso con las organizaciones ambientalistas, de fondo la idea es cerrarlo a como dé lugar, ¿no? Entonces, básicamente van a necesitar más territorio para producir justamente estos transgénicos. Está un poco instalada esta idea de que China es el gran comprador de la soja transgénica argentina y demás. Bueno, eso es una falacia. Hace muchos años que China no es el gran comprador de la soja argentina, sino que lo es Brasil. Argentina es el séptimo país que le vende estos productos a China justamente. Y el hecho de que se instalen las granjas acá te garantiza un mercado que quizás hoy por hoy no estás teniendo, ¿no? O sea, justamente el socio comercial mayoritario de China es Brasil. Y Brasil no está por ahora dentro de lo que sería el plan de instalación de estas granjas. Así que tener acá esas granjas te garantiza justamente que toda esa soja, todo ese maíz que eventualmente podés vender, llegue otra vez a China como principal cliente. Así que es un negocio redondo, por supuesto. Hay un dato interesante dando vuelta en torno a este proyecto, otro de los datos, porque se habla mucho de que se van a instalar en zonas donde no hay empleo, ¿no es cierto? Donde de repente no va a haber un impacto tan grande desde justamente lo ambiental, ¿no es cierto? Hablan de la Patagonia, hablan de Salta. La experiencia hasta ahora marca que estas granjas se instalan en los lugares donde hay mucha agua y donde hay mucha agua potable. Es clave. Por ende, las vamos a tener en los territorios que son hoy por hoy centrales para la agricultura y el modelo productivo en general. De modo que todas esas tierras y todos estos lugares, justamente estamos hablando del delta, ¿no es cierto? Y demás, van a ser muy importantes también para un proyecto de estas características. Patricio, te hago la última pregunta y bueno, por supuesto agradecerte por el tiempo. Bueno, todos los sectores que nos planteamos en contra del avance de todos estos proyectos, como decíamos recién, extractivistas, que el centro está en la acumulación de ganancias rápidas para un sector minoritario,
pero sin tener ningún tipo de vista las consecuencias que traen para, decíamos antes, las poblaciones, para la tierra, el agua, digamos. Y desde el sector, los distintos sectores políticos tradicionales, que son quienes hace años han venido trabajando por este camino sin grieta, podríamos decir, nos plantean que no hay otro camino. O sea, que este es el camino por el cual se tiene que avanzar y es el motor económico. Bueno, ¿esto es así o hay otro camino? No, perdón que estoy acomodando el teléfono. Sí, por supuesto, a ver, está la opción de la agroecología como mandato, ¿no es cierto? Creo que es la salida lógica, por supuesto. Lo que pasa es que acá no estamos hablando nunca de lo que es el abastecimiento, la soberanía alimentaria y demás, ¿no es cierto? Y ni siquiera de la seguridad alimentaria se está discutiendo. Este es un país agroexportador, lamentablemente, y bajo estas gestiones se sigue consolidando esta idea. Yo soy muy crítico de esa eslogan que se instaló hace tanto tiempo, ¿no? Del granero del mundo. Parece que nos hubiesen puesto una etiqueta y que no vamos a poder salir jamás de eso. Me parece realmente que es nefasto desde ese punto de vista. Y por otro lado, estamos pagando el costo ambiental justamente de abastecer a estos grandes mercados, por supuesto, sin tomar en cuenta siquiera lo que es la alimentación propia, ¿no? Nosotros tenemos unos indicadores de obesidad, de colesterol, ¿no es cierto?, de lo que busques realmente disparados a partir justamente de este alimento ultraprocesado, que es la basura que no se puede vender al exterior. Nosotros estamos consumiendo hoy grandes cantidades de productos derivados de los transgénicos, como la lecitina de soja, por ejemplo, no sé, el jarabe de maíz alta fructosa, ¿no es cierto?, en gaseosas, en bebidas de todo tipo, que eso no se vende afuera. Estamos vendiendo lo mejor afuera justamente y dejando para acá todo este descarte, y de ahí entonces que resulta muy difícil porque estas gestiones no ponen el foco en cambiar ese modelo. A principios de año estuvo el anuncio de que se iba a crear, por ejemplo, la Dirección de Agroecología, que a mí me pareció una buena señal. Dije, bueno, quizás puede haber un cambio, se puede plantear algo, y eso hasta ahora no se oficializó y quedó prácticamente en la nada. Estamos hoy 9 de agosto y esto se anunció a principios de año, nunca se creó, y por el contrario lo que tenemos son más y más proyectos extractivistas, ¿no?, con intención justamente de volver a llevar la minería a ciertas zonas de la Patagonia, bueno, este tipo de proyectos justamente de agroexportación, ¿no? Lo que ocurrió con Vicentín, también muy conocido, en donde básicamente lo primero que hizo Alberto Fernández fue decirle a los productores de soja transgénica que se quedaran tranquilos, que iban a poder seguir vendiendo al exterior utilizando a la empresa. Esas son todas señales de que no hay una decisión política de modificar esta estructura de agronegocio que venimos conociendo desde el kirchnerismo, desde el macrismo, ¿no?, de los últimos gobiernos sobre todo. De modo que, bueno, queda desde las organizaciones alternativas, desde el resto de los espacios políticos, desde los movimientos ambientalistas, exigir y seguir presionando desde abajo hacia arriba para consolidar la idea de que la salida justamente es la agroecología, que no es más que volver a hacer la agricultura que se conocía de antes, sin los transgénicos, o sea, sin el uso tanto de veneno, sin la manipulación genética, ¿no es cierto?, sin el uso de antibióticos, que es lo que está explotado a partir de lo que es la agricultura, la ganadería feedlot. Bueno, son todos cambios que se van a tener que generar en algún momento, porque hoy por hoy el desastre ambiental y sanitario es indiscutible, ¿no? Lo vemos en el desmonte, lo vemos en los indicadores de cáncer de los pueblos fumigados, lo estamos viendo en los indicadores de nutrición en las ciudades. Sí o sí, el desastre en el que estamos nos va a tener que empujar a un cambio. Ojalá que sea con una dirección política en algún momento. Hasta ahora no tenemos ningún indicador de eso, ¿no? Está claro, y bueno, apoyando siempre las luchas que se están dando, porque así ha sido desde siempre, cuando se han logrado enfrentar y parar estos proyectos muchas veces, y bueno, ahora seguro seguirá en este camino el enfrentamiento a este acuerdo con China, y bueno, y que sigan avanzando en contra de nuestras vidas, podemos decir. Patricio, te quiero agradecer por este tiempo. Muchísimas gracias. Gusto grande, a disposición, que estés bien. Hasta luego. Gracias, Patricio. Y como recién decíamos, sí hay otro camino. Y empieza por acompañar y seguir multiplicando la lucha que están llevando las distintas poblaciones, como son en la provincia de Entre Ríos y Santa Fe, en contra de las quemas y en defensa de los humedales, pero también es el pueblo de Chubut
que sigue luchando como hace años en contra del avance megaminero. Porque esta lucha es contra los distintos gobiernos provinciales, contra el gobierno nacional, que siguen pretendiendo que el agronegocio, este modelo extractivista, sea el motor de la economía cuando lo que trae es más saqueo, más contaminación y muerte. Por eso hay que seguir fortaleciendo estas peleas y te invito a, si querés más información, sumarte a esta lucha por una salida ecosocialista, que sigas las cuentas de la red ecosocialista para seguir dando esta pelea de manera conjunta.